el tercer escenario, que es un escenario donde hay individualismo y hay independencia. Entonces, en el aspecto social vemos el movimiento de la zona rural a la zona urbana. Entonces, todas esas personas que están en la zona rural van a buscar oportunidades en la zona urbana. Vamos a ver que hay un entorno económico que está descentralizado. Vamos a ver que la tecnología se va a prestar para el mercado negro y se van a hacer diseños ilegales y se van a copiar la información que está rondando en la red. Bueno, hay que tener en cuenta que la producción es como el sector más importante porque aparecen las fábricas digitales. Entonces hay mayor flexibilidad, no hay tantos pasos intermedios dentro del proceso productivo. Los daños siguen siendo igual a las actividades ecológicas, o sea, no se sopesan entre sí. Y aquí el término individualidad e independencia es lo más importante. Entonces lo que se busca es que el cliente tenga una experiencia creativa y eso va a generar mucha acogida por parte de los demandantes. Entonces el ingeniero industrial que trabaja en estas fábricas digitales va a tener que, tiene menos pasos intermedios, pero tiene que enfrentar una mayor demanda porque todo el mundo con esta innovación de fábricas en las que el propio cliente diseña su producto, pues va a ser muy apetecido por todas las personas. Entonces tiene que estar atento a ese aumento de demanda, a ver si la empresa puede o no cumplir las necesidades que los clientes necesitan. Vemos que esta industria se llama industria Fabing. Fabing significa como capacidad de producir un elemento, o sea, el cliente produce un elemento por él mismo con su creatividad y esto está ayudado por las impresoras 3D, las cuales permiten la impresión de ese producto en la casa. Entonces vamos a ver que se introduce un término llamado manufactura aditiva, que es más efectiva enérgicamente y se usa el material preciso. La producción, como les venía diciendo, se lleva a cabo de manera personalizada. Entonces van a aparecer los escáner 3D Faber, que eran los que les decía, y pues estos escáneres tampoco son capaces de imprimir tantas piezas o un elemento con tantas piezas, sino elementos que requieran de pocas piezas. Entonces esto genera facilidad para los consumidores dentro de su hogar. Todo esto es a gusto del cliente, o sea, aquí el cliente es lo más importante, en serio. Las impresoras 3D, vemos menos contacto persona a persona. ¿Por qué? Porque el cliente no va a ir ya a un lugar a comprar las cosas que necesita, sino que en su casa va a tener interacción hombre-máquina, pues con su computadora y con la impresora, donde ya imprime el producto y lo tiene a la mano. Entonces esa poca interacción persona a persona pues se quiere suplir con la mejor calidad de tecnología. Y pues obviamente lo que se busca son satisfacer las necesidades individuales siempre. O sea, el ingeniero industrial no puede olvidar que a pesar de que no haya el contacto persona a persona y que pues ya hay mucha distancia entre el consumidor y quien ofrece el producto, hay que satisfacer siempre las necesidades básicas que son físicas, psicológicas y socioculturales. Listo, entonces por la parte de logística tenemos pues el aumento de personas. Entonces van a haber muchas personas, necesitamos suplir muchas necesidades. Entonces necesitamos una coordinación de actividades en simultáneo. Entonces necesitamos
un gran apoyo logístico para introducir estas nuevas fábricas digitales que, como ya les dije, van a ser muy apetecidas por el público. Va a mermar la cadena de suministros. Si uno trabaja, por ejemplo, en un hospital, se va a ver beneficiado porque estos impresoras 3D van a permitir la impresión de órganos y tejidos que necesiten algunos pacientes. Entonces se va a ver beneficiado el hospital y se va a ver beneficiado el paciente, pero asimismo pues hay que tener en cuenta que va a crecer de manera desproporcionada la competencia porque ya hay mayor facilidad de ofrecer servicios. Vemos la aparición del Outernet y con él la velocidad y las soluciones inteligentes, efectivas y veloces. Y en cuanto al transporte logístico, hay menos uso de este ítem, pues transporte en la cadena de suministros, porque como ven y les he venido explicando, ya no se necesita un transporte desde el sitio de distribución hasta la casa de la persona en un carro, sino que se hace a través, pues vía internet o con nuestros software muy sofisticados, pero que no requieren transporte real, o sea, en camiones. Vemos en cuanto a medio ambiente que crece el consumo de los recursos y crece el consumo de la energía. ¿Por qué crece el consumo de la energía? Porque en las casas se van a utilizar constantemente las computadoras y estos nuevos hardware que permiten esa obtención rápida de los productos. Entonces, aquí hay una cosa que va a pasar con la producción, y es que la gente va a querer obtener los productos antes de que nuevos productos antes de que el tiempo de vida útil de los que antes tenía pues se acabe. Entonces por eso es que se van a gastar muchísimos recursos, pero finalmente al final del 2050 se va a caer en cuenta de que hay que reciclar y hay que tratar de usar un producto en su mayor tiempo de vida, pues hasta que se acabe. Hay que gastarlo hasta el final. El medio ambiente también enfrenta un aumento de temperatura de 3.5 grados más o menos, y hay eventos climáticos extremos que alteran la movilidad de la carga. Aunque hay poca movilidad, existe todavía. Entonces hay que estar pendiente de ese aumento porque también puede convertirse en una desventaja por mal servicio. Y vamos a ver el uso de energías renovables como las centrales eléctricas y los paneles solares.